Señor, hoy ponemos nuestras vidas delante de ti. Damos gracias por ese amor infinito que tú tienes hacia nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que puedas estar en medio de nosotros, que la presencia del Espíritu Santo esté en este lugar y que puedas tomar ahora mismo el control de nuestras vidas. Que seas tú ministrando, hablando a cada vida, tocando cada corazón. Te pido que haya un toque especial sobre cada persona, Señor, que viene por primera vez a este lugar. Que puedas tocar el corazón más duro, el corazón más incrédulo. Que puedas llenarlos de tu amor. Que sientan esa presencia tuya. Que sientan ese llamado que tú estás haciendo para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús, por favor. Bueno, vamos a hablar en esta mañana de un tema que tiene como título: por encima o por debajo. Y ustedes pueden ver que en ciertos actos protocolarios, ¿cierto? Casi siempre, digamos, los que tienen que ver de gobierno o de una institución, comienzan como a saludar a las personas más importantes, ¿cierto? Y digamos que una de esas personas fuera uno mismo. ¿Qué pensarían ustedes? ¿A uno le gustaría que lo saludaran de primero o de último? ¿Qué le gustaría? De primero, ¿cierto? Porque uno a veces piensa que los últimos ya es porque tocó. O de pronto también cuando lo invitan a uno a cenar y uno dice: mire, me invitaron a cenar todo. ¿Qué le gustaría a usted? ¿Sentarse en una de las sillas principales del comedor o en la butaquita esa que acerca uno ahí, ¿sí o no? Que uno dice: hágase ahí, ¿cierto? Y uno ahí queda como en un rincón con dolor de espalda porque no se puede uno casi ni, ¿sí o no?, después ni parar de ahí. ¿Cuál le gustaría a usted? ¿Cierto? Muy seguramente la silla, ¿cierto?, que es del comedor. Pero también cuando uno va a ver como un espectáculo, tal vez una obra de teatro, algún acto cultural, ¿qué le gusta a usted? ¿Hacerse adelante o hacerse atrás? Adelante, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué llega tarde y se hace atrás? ¿Sí o no? No, mentira. No. Bueno, vamos a ver el capítulo de Lucas, capítulo 9. Abra su Biblia ahí en Lucas, capítulo 9. Versículo 57 en adelante. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Bueno, mirábamos cada uno de estos ejemplos que les acabo de dar, y así como a nosotros tal vez nos gusta que nos pongan por encima y no por debajo, pienso que para Dios también es muy importante que Él siempre pueda estar por encima y no por debajo. Y lo digo porque hay algunas cosas que a veces nosotros permitimos que estén por encima de Dios, y es un gran error para nosotros. Y por eso es que en algunas áreas de nuestras vidas no vemos los resultados que nosotros quisiéramos tener. Así que en esta mañana voy a compartir: Dios tiene que estar encima de qué
y voy a hablar de 4 cosas de las cuales Dios tiene que estar por encima. La primera, Dios tiene que estar por encima del tiempo. Bueno, yo creo que uno muchas veces ve a tantas personas que tienen la fuerza, que tienen el ímpetu, que tienen el tiempo para hacer todas las demás cosas menos el tiempo de Dios. Y la falta de tiempo con Dios, ¿sabe?, hace que las personas caigan en un peligro de una decadencia espiritual. Comienzan a decader espiritualmente hasta el punto que en algún momento ya no tienen una relación diaria con Dios. Dejan de tener ese diario devocional que todos necesitamos de comunión con Él. Y por eso es importante que todos nosotros podamos asistir a la iglesia. Escúcheme eso, porque a veces la gente dice no tener tiempo para Dios. Y si no vienen a una reunión es porque faltó tiempo, según ellos. Bueno, vemos por allá, creo que todavía faltan unas sillitas allá por ocupar. Y bueno, si uno llamara a estas personas que no vinieron, ¿cierto?, y uno dijera, ¿por qué no viniste? Y bueno, ya cada uno comienza a hablar, pero algo tiene que ver precisamente con el tiempo. Se va a cruzar en eso. Y bueno, disculpas todas las que usted quiera. Yo realmente tengo una biblioteca de varios tomos de disculpas de las personas en todos estos años. He visto disculpas todas las que usted quiera, ¿no? Entonces, no, imagínate que iba saliendo de la casa, entonces no, se me quedaron las llaves por dentro. Usted sabe, pastor, lo difícil que es conseguir un cerrajero un domingo a las 6:30 de la mañana, ¿sí? Y uno como que se queda mirándole y uno dice, bueno, está bien, sí, porque uno de pastor como que le dice, está bien, pero realmente uno sabe por dentro que es mentiras, ¿sí? Uno dice, mira, no es verdad lo que está diciendo. Lo que quiere es simplemente quitarle el tiempo de Dios. Y yo siempre le digo a las personas, mira, sobre todo a los líderes, tengan mucho cuidado cuando una persona deja de asistir, así sea una sola vez. Algunas personas acá de pronto crecieron con nosotros en el liderazgo, y cuando nosotros éramos solamente unos líderes, realmente ellos pueden dar fe de lo que yo les voy a decir. Y es que una persona, por ejemplo, que no asistía a célula, nosotros no esperábamos a llamarlo al otro día. No, se acababa la célula, y cuando se acababa la célula yo comenzaba a llamar hasta que me contestara. Y ya me contestaba y lógicamente sacaba una de esas disculpas que le digo yo que están en esa biblioteca. Pero yo lo hacía solamente con un propósito, y el propósito era precisamente que esta persona sí tuviera ese grado de responsabilidad de no fallar a la célula, de que pudiera estar ahí alimentándose todo el tiempo, ¿sí? Porque si no, uno llega y dice, ok, dentro de nuestro tiempo, ¿dónde está el tiempo de Dios? ¿Está por encima o está por debajo? Porque la gente le saca tiempo a trabajar, le saca tiempo a estudiar, le saca tiempo a divertirse. Es más, hay personas que inclusive toman el tiempo de Dios para hacer otras cosas diferentes, ¿no? Y preciso les da el tiempo de bienestar. Entonces hay gente que puede que no vengan a la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces están haciendo deporte, ¿sí? Y uno dirá, ¿el deporte es malo? No, pero simplemente puede ser malo si te quita, si le roba el tiempo que le pertenece a Dios. Porque realmente el tiempo de Dios tiene que estar es por encima y no por debajo, como tal vez muchas personas lo pueden tener. Mira, yo creo que cuando una persona no valora el tiempo de Dios, es una persona que no conoce a Dios. Realmente no lo conoce. Y lógicamente, cuando una persona no conoce a Dios, le cuesta mucho convivir con esa persona que no conoce. Yo creo que tengo unas cualidades, pero también tengo unos defectos. Y yo creo que uno de los defectos que yo tengo es que a mí, por ejemplo, no me gusta que en mi casa se quede alguien que yo no conozco. A mí no me gusta, ¿sí? Y digo que es un defecto porque realmente nosotros los cristianos estamos llamados a ser hospitalarios, ¿cierto?
a alojar en nuestra casa, si alguien tiene alguna necesidad, si viene un misionero, si viene, pero si uno no lo, o sea, yo no sé, a mí me pasa eso, si yo no conozco a esa persona, yo no me siento tranquilo, yo no me siento en paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo conozco. Pero cuando ya conozco a una persona y se queda en mi casa o entra a mi casa, yo estoy tranquilo. Y estoy tranquilo simplemente porque digo, no interesa, suba, baje, entra, coge lo que quiera. No hay ningún problema. Pero ¿por qué es? Porque lo conozco. Y tal vez hay personas que no conozcan la obra del Señor Jesús en la cruz. No conocen todavía que Él entregó todo por nosotros, que entregó aún todo su tiempo cuando estuvo aquí en la tierra, precisamente para que encontráramos el camino a la salvación. Y entonces no valoramos lo que ese Cristo hizo por nosotros. Y creo que Jesús no merece esa actitud de indiferencia que muchas veces nosotros tenemos hacia Él, cuando simplemente decimos que por tiempo no estamos orando, que por tiempo no venimos a la iglesia, que por tiempo entonces no hacemos ese llamado, ese servicio de poder predicar la palabra de Dios. Hay una palabra en el libro de Santiago, Santiago 4, versículo 8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero mira cómo lo dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros no sacamos el tiempo para acercarnos a Él, es muy difícil que Él se pueda acercar a nosotros. Y por eso es que hay personas que en algún momento, ¿sí?, como que cambiamos prioridades. Es más, nos dice la misma palabra que en cierta ocasión un intérprete de la ley le preguntaba al Señor Jesucristo y le decía: ¿cuál es el principal mandamiento? Eso está ahí en Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. Y dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Pero mira cómo lo dice: amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma, pero dice también con toda tu mente. Y la verdad, esto en el ámbito cristiano siempre suena muy bien, porque entre cristianos uno llega y dice: no, yo amo a Dios por, ¿qué dice uno? ¿Por qué? Por encima, ¿sí se da cuenta? Por encima de todas las cosas. Pero también hay un dicho popular que dice: del dicho al hecho hay mucho que. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que uno dice: amo a Dios por encima de todas las cosas, pero realmente suena muy bonito, pero hacerlo es algo totalmente diferente. Escúcheme, hay una gran distancia entre decir cosas de Dios y hacer cosas de Dios. Y por eso usted se da cuenta que hay gente que puede decir eso: no, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero realmente cuando uno ve a una persona que le roba el tiempo de Dios, te voy a decir algo: ese tiempo es donde por encima de Dios. Y es un gran error, porque el tiempo mismo nos lo da el Señor a cada uno de nosotros, y no podemos robar, no podemos tomar el tiempo de Él. Lo segundo, Dios debe estar por encima de la familia. Y aquí hay que tal vez hacer un paréntesis para poder explicar esto, porque de pronto alguien lo puede malinterpretar, ¿no? Y alguien puede decir: bueno, no sé, uno cuando está aquí en este púlpito, la verdad, le toca tener mucho cuidado, porque es como los abogados, ¿sí? O es como cuando a alguien lo detienen, todo lo que diga puede ser usado en su contra, ¿sí o no? Y más hoy en día que graban, que hacen de todo, ¿cierto? Entonces uno dice: no, le toca tener mucho cuidado, porque de pronto alguien puede malinterpretar esto, y alguien puede decir: óyeme,
en la iglesia nos han enseñado tanto de la familia, le dan tanto valor a la familia, nos dicen que trabajemos en la familia, pero ahora el pastor nos dice que Dios tiene que estar por encima de la familia. O sea, ahora nos dice que toca abandonar a la familia simplemente para seguir a Dios. Y escúchame, nunca estoy hablando de eso. Estoy hablando es que la familia nunca puede estar por encima de Dios. Hay una palabra en Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quién habla esto? ¿Alguien sabe quién habla? ¿Quién? Jesús. Así que menos mal no es el pastor, ¿sí o no? Sí, como que me puedo salir de ahí tranquilo, ¿cierto? Porque es lo que dice Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser. Y sabe, desafortunadamente muchas veces ponemos a Dios por debajo de nuestra familia. Y a uno le parece curioso que hay personas que antes de haber conocido a Dios, sí, eran muy responsables con su familia. Y nos alegra que ahora que conocieron de Él, pues claro, restauraron su hogar, ahora son buenos padres o son buenos hijos o son buenos esposos o buenas esposas. Eso está muy bien. Pero a mí me sorprende que algunos comienzan a colocar ahora a la familia por encima de Dios. Y entonces dicen: no, mira, la verdad es que no podemos ir a la iglesia, no podemos ir a la célula. ¿Por qué? No, porque tenemos un plan familiar. Es que hicimos un plan familiar. Y uno llega y dice: óyeme, ¿qué estás haciendo? Colocas ahora a tu familia por encima de Dios. Hay tantos ejemplos que podemos nombrar de esto. Hay gente que uno puede decir: óyeme, ¿por qué no viniste a la iglesia? ¿Por qué no viniste a la célula? Y entonces, ¿qué le responden a uno? No, imagínate que vino una tía con unos primos de Bogotá a visitarnos, entonces me tocó atenderlos. Y yo te voy a decir algo: mira, realmente si a mí me llegara una visita de esas, sí, y me llegara a la casa, yo le digo: ay, óyeme, qué bendición tenerlos acá en la casa, qué bueno, tía, que haya venido, de verdad. Y bueno, tía, ¿qué le digo? Pues está muy bonita la sorpresa, pero pues nosotros ya en un ratico nos vamos para la iglesia. Qué bueno que podamos ir todos a la iglesia. Y de pronto la tía: no, mi hijo, usted sabe que yo le respeto eso a usted y todo, pero es que a mí no me gusta. Ah, bueno, tía, entonces mira, no te preocupes, hagamos una cosa. Aquí en Zipaquirá hay un parque lo más de bonito, es el Parque de la Independencia. Ahí hay un Juan Valdés, tómese en un tintico ahí, mientras que yo y mi familia vamos a la iglesia, y cuando salgamos nos vemos ahí y compartimos. Eso lo haría, mire, se lo aseguro, yo lo hago de esa manera, porque nunca voy a quitarle el tiempo de Dios, el lugar de Dios. Y si usted mira muy bien este tema que estamos viendo, por encima o por debajo, es solamente pensar es cuál es el lugar que tiene Dios en nuestra vida. Es hablar precisamente del segundo punto de nuestra palabra rema, ¿sí? ¿Cuál era el segundo punto? Restaurando su lugar, ¿cierto? Restaurando el lugar de Dios. Y eso es lo que uno tiene que ver. Óyeme, ¿dónde está el lugar de Dios? Porque mira, Jesús inclusive nos da un ejemplo impresionante en su palabra. Dice en Mateo 12, escríbalo ahí, Mateo 12, versículo 46 al 50. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre
¿y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. ¿Por qué les digo que Jesús es un gran ejemplo? Porque realmente, si usted mira bien la historia, se da cuenta que Jesús estaba enseñando, Jesús estaba predicando. Y cuando estaba predicando, hágase de cuenta que estuviera aquí en este lugar, ¿no? Y de un momento a otro, como que alguien se le acerca y le dice: óyeme, Jesús, qué pena con ustedes, qué pena. Es que su mamá y sus hermanos están allá afuera. No dijeron que querían ni nada, pero que lo necesitan. Y si usted se da cuenta, Jesús no dijo: qué pena con ustedes. Es que mi mamá llegó, entonces ahora vengo y seguimos. No, dice que Él extendió su mano sobre sus discípulos y comenzó simplemente a señalar quién era realmente su familia. Y Él decía: mi familia realmente es aquella que hace la voluntad de Dios. Y yo creo que todos debemos identificarnos con esto, ¿sabe? Porque yo les había contado que tal vez mi familia en cuestión de tías y primos es muy grande, ¿no? Les he contado que en Medellín tengo tan solo 54 primos hermanos. Tengo una sola tía que tiene 17 hijos, imagínense. Y entonces yo creo que la gente pensará: uy, cuando el pastor va a Medellín, yo me imagino que eso comparte con toda esa cantidad de primos. Y yo le digo: la verdad, con casi ninguno. Y usted me dirá: no le puedo creer. Yo le digo: créame. ¿Y eso por qué? Porque no me invitan. En serio, no me invitan. Y no me invitan porque ¿qué puede uno ver? Que realmente pues ellos tienen un estilo de vida diferente, ¿sí? Y ellos tienen un estilo de vida de tomar, ¿sí? Y bueno, el estilo de vida que ellos quisieron tomar para ellos. Y entonces uno no es compatible con eso. Y cuando me han invitado, comienzo lógicamente: óyeme, ¿para qué tomas? Mira, esto dice la palabra, todo. Entonces ya como que ellos dicen: no, ¿para qué lo invitamos? Qué pereza, qué pereza. Y entonces alguien dirá: ay, el pastor, sí, mírelo, sin familia. Le va a decir algo: no, yo sí tengo familia. ¿Sabe quiénes son? Cada uno de ustedes, que son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi familia realmente, honestamente, esa es mi familia. Las personas que hacen la voluntad de Dios. Mira, a veces nosotros ponemos la familia, inclusive, ¿sabes? Por debajo, o sea, por encima de Dios, la colocamos inclusive cuando alguno está enfermo en la casa. Y entonces solamente es que alguien esté enfermo: oye, ¿por qué no viniste? No, es que el niño se puso malito, entonces yo me quedé. No, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi mamá, y yo me quedé. Y yo te voy a decir algo: es un error. Es un error, porque cuando tú haces eso, tú estás colocando simplemente a tu familia por encima de Dios. Voy a decirles algo. Mi esposa, y bueno, les quiero recomendar oración por mi esposa, porque está con una amigdalitis, pero muy, muy fuerte, demasiado fuerte. Anoche casi no pudo dormir. Y pues viene de unos días hacia acá como molestando. Y como pueden ver, somos una sola carne. Como lo pueden notar, ¿sí? Y yo les voy a decir algo. Yo tranquilamente puedo decirle: óyeme, Ricardo, Jenny, prediquen. Y no tiene nada. Aquí están sus discípulos, ese es su ministerio, o a Hernán, o a Isabel, o a José Miguel, a Angelita. Yo puedo decirle a cualquiera de ellos: oye, párate acá y predica. Tengo a mi esposa con amigdalitis. Yo también ahí estoy un poquito con la garganta un poquito complicado. Pero yo puedo entender algo. Yo digo: mira, realmente este es el tiempo de Dios. Yo sé que la mejor manera de mejorarme
y de que se pueda mejorar mi esposa es estar aquí en la presencia de Dios. Es aquí. Mi esposa no se va a mejorar porque yo le lleve más pastillas, porque yo le lleve más remedios, porque yo esté ahí dándole un abrazo. Todo eso es importante. Escúchame, es esencial. Y es lo que haré muy seguramente pues cuando salga de este lugar. Pero en este momento yo sé que el único que puede sanar a mi esposa es el Señor Jesucristo. Y yo digo, no le puede uno quitar el tiempo, no le puede uno robar el lugar a Dios. Si te das cuenta, uno no puede decir, mira, es que tengo a alguien enfermo. No, mira, a uno mismo, porque otros sacan la disculpa de que es él, ¿no? Entonces, no, es que estoy de la garganta, quién sabe, y uno así tan temprano salir, de pronto esa helada de la mañana le siente uno mal, ¿sí o no? Y uno dice, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está Dios? ¿Sí te das cuenta? ¿Dónde está el lugar de Dios en tu vida? Y por eso cada uno de nosotros tenemos que examinarnos, ¿sí? Y tenemos que decir, óyeme, ¿hasta dónde nosotros estamos colocando nuestra familia simplemente por encima de Dios? Ahora, ¿dónde está Dios con tu familia? Por debajo. ¿Sí te das cuenta? Y es un gran error. Por eso nosotros los hombres estamos llamados a ser los sacerdotes de nuestra casa. Sí, y tenemos que velar para que nuestros hijos, ¿cierto?, nuestra esposa, mantengan un nivel espiritual, una conexión con el Señor. Tenemos que velar por eso. Y la esposa, dice la misma palabra, que es la ayuda idónea. ¿Sabes qué? Es ese complemento que apoya al hombre, que apoya a ese sacerdote para que se mantenga ese nivel espiritual en la casa. Yo les puedo decir algo con toda confianza. Para mí, educar a mis hijos es fácil. Hay gente que dice, yo no sé qué hacer con un hijo, yo no sé cómo educarlo, yo no sé qué hacer. Yo le digo, para mí educar a mis hijos es fácil. Y te voy a decir por qué es fácil. Porque simplemente, como yo les decía, toda persona que deja de venir a la iglesia comienza en una decadencia espiritual. Basta con que usted deje de venir un solo domingo para que comience a hacer mala cara en la casa, para que comience a contestar de mala manera, para que comience a ser rebelde con su papá y su mamá, para que comience a tener malas actitudes entre pareja. Basta solamente un domingo. ¿Sí se da cuenta? Y yo a veces he visto a mis hijos, ¿no? Y como todo, a veces entre hermanos tienen diferencias. Pero está bien que tengan diferencias, pero está mal cuando yo los veo a ellos tener diferencias en que se hablan, se miran y tienen como actitudes que no son de una persona de Dios. Entonces yo los veo allá, ay, usted no me diga nada y no sé qué y tal. Y entonces comienzan como las gallinas y comienzan como a aletear y todo. Entonces yo le digo, ¿qué estás haciendo? Sí, óyeme, ¿qué te pasa? No, es que mi hermano y no sé qué. Y es que y comienzan así. Y yo, oye, bájale. No, tú le puedes hablar, pero ¿qué te pasa? Deje de aletear ahí. Cálmate, ¿sí me entiendes? Cálmate. ¿Qué es lo que pasó? No, que no sé. Y entonces lo veo en la misma actitud. Cuando yo lo veo en la misma actitud, le digo, mira, hazme un favor, ya no me expliques nada de tu hermana. Te quiero pedir un favor. Baja tu tablet, tráeme tu tablet, porque mis hijos hacen su devocional en una tablet. Entonces yo le digo, bájame la tablet. Entonces cuando la bajan le digo, ok, muéstrame el devocional. Y cuando me muestran el devocional, yo siempre les digo a ellos, a mí me hace el favor y me le pone fecha al devocional. Tiene que tener fecha al devocional. Y yo comienzo a revisarlo, le digo, ¿sabes qué me doy cuenta? Que en esta semana dejaste de hacer el devocional 3 días. ¿Sabes por qué estás aleteando? ¿Sabes por qué estás hablando así? Porque tú no puedes ver a tu hermano de una manera espiritual. Tú estás actuando en la carne, hijo. Y te voy a decir algo, o le sacas tiempo a Dios o te quito el tiempo que utilizas en otras cosas, incluyendo el estudio. Para mí, si me toca quitarle el tiempo del estudio para que ellos tengan tiempo para Dios, yo lo hago. Porque la verdad, qué chévere que mis hijos estudien y todo, pero yo le voy a decir algo, yo no me intereso tanto de que un hijo mío tenga un cartón profesional.
Porque la verdad, ¿profesional de qué? ¿Sabe cuántos profesionales conozco yo hoy en día que su vida es, mejor dicho, una vergüenza? Muchos. Y yo digo, ¿para qué un cartón de profesional? Si mire la vida que tiene. Yo digo, no, la mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos es una herencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor por eso? Lo tercero, Dios debe estar por encima de tus problemas. El Salmo 25, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Ha esperado cuánto? Todo el día. En este salmo, ¿sabes? Uno tiene la sensación de que hay alguien que está hablando y que tiene muchos problemas. Pero en este salmo uno se da cuenta que la persona ha ido a buscar primero a Dios. Quiere colocar por encima a Dios de sus problemas. Y desafortunadamente para muchos la oración es el último recurso que utilizan cuando tienen problemas. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿por qué le piden una consejería a uno? ¿Sí o no? Pastor, necesitamos una consejería porque la verdad tenemos un problema con la niña. Y nosotros, mire, nosotros ya hicimos esto, ya hicimos esto, ya hicimos esto, ya no sé qué, le pegamos, la castigamos, la llamamos al psicólogo, no sé qué, le hemos hecho esto, lo otro, hemos hablado, la hemos gritado, le hemos hecho todo, no hemos podido nada. Y pues no sé, queríamos como hacer un ayuno, a ver si su merced nos dirige como en qué ayuno para orar por la niña. Y yo digo, pues es que esto era lo primero que tocaba hacer antes de todo lo que ustedes hicieron. Pero cuando a una persona los problemas están por encima de Dios, no pueden resolver sus problemas, porque la misma palabra nos enseña: nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Tenemos que depender de Dios y aún no poner nuestros problemas. Mire, en estas reuniones no es fácil encontrar, digamos, sillas desocupadas, ¿cierto? Pero insisto, si uno llamara a algunas personas, ¿cierto? Hay gente, hermano, que le va a sacar a uno disculpas de qué, de sus problemas. Es más, ustedes deben de entender algo. Nosotros que conocemos de Cristo hemos sido llamados a servirle y a predicar el evangelio. ¿Y sabe qué pasa? Que si usted está sentado acá y usted no tiene una célula, usted no tiene un grupo Go, usted simplemente ha puesto sus problemas por encima de Dios. Es por encima. Y sabe, yo hablo con personas que me dicen eso. Yo le digo, ven, te digo, yo veo que ya llevas tiempo acá en la iglesia. ¿Tú tienes célula? No. ¿Por qué? ¿Por qué no predicas? Pues, pastor, mire, yo sé que tengo un llamado de Dios, porque yo sé que tengo un llamado de Dios. ¿Alguien sabe que tiene un llamado de Dios acá? ¿Sí o no? Entonces dicen, yo sé que tengo un llamado de Dios, pero déjeme que estoy resolviendo un par de cositas y apenas la resuelva le voy a servir al Señor con toda. Con toda. Y ese par de cositas no las resuelve ni siquiera en toda su vida. No las va a resolver. Y no las va a resolver simplemente porque sus problemas están por encima de Dios. Y ahora Dios está por debajo de sus problemas. Tú lo tienes es ahí, ¿sí me entiende? Como una opción desesperada para salir precisamente de los problemas. ¿Ha escuchado esa canción? Te amo más que a mi vida, ¿cierto? Nos fascina cantar esa. La conoce casi toda la iglesia, ¿sí o no? Y cierran los ojos, ¿cierto? Porque es la niña de tus ojos esa canción. Entonces cierran los ojos y tan, la niña de tus ojos, tan, ¿sí?
Y comienzan: te amo más que a mi vida, te amo. Y yo vuelvo y le digo: suena bonito, cantan bonito, pero ahí hay una gran distancia que eso sea de verdad, que eso sea cierto. Porque date cuenta que tú puedes llegar a tener problemas, pero esos problemas no pueden alejarte de Dios, no pueden quitarle el lugar a Dios. Mira, creo que uno de los grandes ejemplos que hay de eso es, por ejemplo, esta historia de Elías y la viuda de Sarepta. Usted lo encuentra ahí, esa historia. Por tiempo no lo puedo hacer, pero busque esa historia en Primera de Reyes 17. Y sabe, usted encuentra esa historia en que Elías en algún momento tuvo una gran victoria, pero asimismo después fue a parar a una cueva, y en esa cueva allá lo alimentaban los cuervos. Dios le mandaba cuervos para alimentarlo y tomaba agua del arroyo. Pero también vino un tiempo de sequía y no llovía y se secó el arroyo. Y cuando se secó el arroyo, entonces Dios le dice a Elías: mira, vete para Sarepta y quiero que busques a esta viuda. Y él se va para Sarepta y busca a esa viuda. Y cuando llega a la casa de la viuda, le dice: mira, yo vengo de parte de Dios y quiero decirte que necesito que me des agua, necesito que me des alimento. Y entonces, cuando viene eso, voy aquí a leerles un poquito, perdónenme. Aquí en el versículo 10 y 12 dice: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina y la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Por favor, mire esa escena. Quiero que se la imagine por un momento. Y es solamente este hombre que llega a esa casa y le dice: mira, dame agua, dame alimento. Y ella le dice: mira, yo soy una mujer viuda, yo perdí a mi esposo, un excelente hombre. Y en esa época perder al hombre era algo muy fuerte, porque en esa época las mujeres dependían 100% financieramente de los hombres. O sea, las mujeres no trabajaban como debe ser. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Sí o no? No se sientan mal, ¿sí o no? Claro. Pero dice: he perdido a mi esposo y sabe, tengo tantos problemas. Porque yo lo que puedo ver en esta mujer era que tenía tantos problemas, que esta mujer quería comer lo último que le quedaba y morirse con su hijo. Porque ella decía: mira, tengo este hijo que es pequeño y solamente estamos los dos. Y la verdad, la situación de nosotros es muy difícil. Tú me pides comida, pero mira, tengo solamente un puñado de harina, tengo un poquito de aceite y pienso prepararlo solamente para mi hijo, pero después de eso yo quiero ya morirnos. Nos vamos a morir. Porque voy a decirle algo: una de las señales que uno puede ver en personas que tienen muchos problemas es que tienen anhelos o deseos de morirse. Son personas que le piden al mismo Dios: mira, Señor, claro, yo lo sé, Señor, no me puedo quitar la vida, eso no está bien, no quiero renegar de la vida, pero por favor, llévame ya. No quiero estar más acá, quiero morirme, por favor, Señor. Y hay gente que habla así, hay gente que ora de esa manera, pero ¿sabes por qué? Por la cantidad de problemas que tienen. Porque ellos creen que ya no tienen más salida, igual que esta mujer. Y mira lo que le dice ahí en el versículo 13. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite de la vasija, hasta el día en el que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Decimos amén, pero le voy a decir algo:
Realmente, en serio, de manera honesta, miremos esa escena, ¿sí o no? Y llega este hombre, golpea en la casa, ella le abre. No, mira que Dios me mandó, que necesito comida, que necesito agua. Ella le dice, mira, solamente tengo esto, voy a prepararlo con mi pequeño hijo y después quiero morirme. Y él le dice, ah, bueno, pero entonces ¿sabe qué? Primero prepáreme a mí y después le prepara a su hijo y para usted. Y yo creo que cuando él le dijera eso, yo creo que esa mujer, de pronto nosotros pensaríamos así, porque toda persona que tiene los problemas por encima de Dios pensaría de esta manera, ¿sí o no? Y de pronto le diría a Elías, óigame, ¿usted es que es bobo o qué? ¿Usted es que no entendió? Le acabo de decir que no tengo sino un poquito para los dos y me dice que le prepare a usted primero. ¿Usted qué le pasa? Piense en lo que le acabo de decir. ¿O no? Honestamente. Y si uno mira también de pronto a Elías, yo creo que Elías también podría pensar lo mismo, ¿no? Yo creo que Elías se pararía y diría, óyeme, no, yo la verdad, mira, no entiendo por qué Dios me mandó acá. Yo no sabía que tú estabas en estos problemas. Yo, mira, la verdad, no te preocupes, yo consigo comida en otro lado. Uno pensaría eso. Pero te voy a decir algo. Ambos pusieron sus problemas por encima. Sí, pusieron sus problemas por debajo de Dios, perdón. Los pusieron por debajo. Y la única manera de colocar los problemas por debajo de Dios es cuando tú obedeces la palabra de Dios. O sea, Elías sabía, le dijo, vaya donde esa viuda que ya lo alimenta, punto. Y Elías dijo, esta señora puede decir lo que sea, pero si Dios me mandó, esta mujer me tiene que alimentar. Me tiene que alimentar. Uy, pero qué problema que esta mujer no tiene marido, no tiene dinero. No sé. Dios me mandó acá. Y lo mismo la mujer, si te das cuenta, la viuda que dijo, mira, él es un profeta de Dios. Si él me dice que prepare, yo lo voy a preparar. Yo lo voy a preparar. Y mira el resultado de todo eso, porque usted se da cuenta que pasó y aconteció tal como el profeta lo dijo. Y sabe, tuvieron alimento para los dos. Sí, bueno, para los tres con el niño. Tuvieron alimento todo el tiempo. Nunca les faltó el alimento hasta que Dios permitió que volviera la lluvia sobre la tierra. Pero ¿sabes por qué pasó eso? Por una sencilla razón, que ellos pusieron a Dios por encima de los problemas y no por debajo de los problemas. ¿Cuántos decimos amén? Dele un fuerte aplauso al Señor por eso. Por eso cuando tenga problemas, hermano, no cuestione. ¿Sí me entiende? No cuestione. Mire, hay gente inclusive que a veces se queja y a veces comienza, ay, es que esta situación, estoy pasando por una situación terrible, yo quisiera que Dios me sacara de esta situación, cambie esta situación, pero voy a decirle algo. Usted no sabe que Dios puso esas situaciones para que usted cambiara. Y entonces comenzamos a culpar a Satanás. Satanás puerco, Satanás cochino. Uy, Satanás, no te metas con mi vida. Sí, mira este problema en que me tiene Satanás. Te voy a decir algo, no es Satanás. Hay muchas cosas que el Señor las permite. Muchas cosas. ¿O tú crees que Dios no tenía compasión de esa viuda? Pero Él permitió esa situación. ¿Sí te das cuenta? Para que ella cambiara, para que tuviera fe, para que obedeciera. Hay situaciones en nuestra vida que Dios las va a presentar para eso, porque hay algo que tenemos que cambiar. Y casi siempre lo que tenemos que cambiar es algo que está frenando nuestra bendición. Casi siempre es algún pecado. Y cada uno de nosotros tenemos que verlo de esa manera, de una manera espiritual. Cuando venga un problema a tu vida, Señor, ¿qué quieres cambiar de mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo quitar? ¿Qué está haciendo estorbo para que yo no pueda ver la bendición? Así como la vieron precisamente Elías y la viuda, que Dios lo que hizo
en ellos era para mirar si ellos iban a obedecer. Porque yo pienso que parte de tener a Dios en ese lugar alto es precisamente obedecerlo cuando Él habla. Que cuando Él dé una palabra, corramos a obedecerla, sin cuestionar, sin decir nada, como lo hicieron ellos dos. Y por eso es que encontraron la recompensa de Dios. Y termino con lo cuarto. Lo cuarto, Dios tiene que estar por encima de tus finanzas. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Mire, si usted logró ahora poder imaginarse la historia de la viuda de Sarepta, le voy a pedir un favor. Active la imaginación para que entienda esta hermosura de texto de la Biblia. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y mire este versículo 2, perdón, lo explico antes para que me entienda. Para mí el versículo 2 parece una montaña rusa, sube y baja, sube y baja, porque nos muestra unas cosas que uno dice: Dios mío. Dice que en grande prueba de tribulación baja, la abundancia de su gozo sube, y su profunda pobreza baja, abundaron en riquezas de su generosidad, sube. Mira cómo eran las iglesias de Macedonia. Y dice, era gente que estaba pasando una gran tribulación, pero el gozo no se iba. El gozo estaba ahí. Eran personas que estaban en una profunda pobreza, pero abundaban en riquezas de generosidad. Siendo pobres, las iglesias de Macedonia. Y entonces dice el versículo 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, mira esta parte, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. ¿Puede imaginarse las iglesias de Macedonia? Gente humilde, gente que estaba pasando momentos muy difíciles, pero que a pesar de los momentos difíciles tenía el gozo del Señor. Gente que estaba pasando, pues dice, por una profunda pobreza, pero que aún de su pobreza daban lo mejor que ellos tenían, lo que ellos consideraban una riqueza. Lo daban, y sabe, lo daban, decía, damos en nuestras fuerzas y mucho más allá de nuestras fuerzas. Y de verdad que como me gusta ese versículo 4 que dice: pidiendo con muchos ruegos. Ellos rogaban: mire, por favor, permítanos aportar para las otras iglesias, permítanos participar de la obra del evangelio. Y esto solamente lo puede hacer una persona que tiene sus finanzas por debajo de Dios. ¿Se da cuenta? Pero la gente a veces, hermanos, sus finanzas están, es que por encima de Dios. Y uno lo puede ver cuando las personas están en la iglesia, ¿no? Y hay gente que en un momento como estos, que uno va a ofrendar, que uno va a diezmar, que uno va a pactar. Hay gente que llega y dice: bueno, hoy es domingo, hoy estoy provocado de almuercito, hoy tengo provocación de mondongo, vamos a irnos a almorzar un mondonguito con toda la familia.
Y llega y dice, hace las cuentas, tengo tanto en el bolsillo, bueno, me sobra algo para ofrendar. Wow, ¿has escuchado eso? ¿Me sobra algo? Y yo digo que cuando uno le da a Dios lo que sobra, ¿Dios dónde está? ¿Dónde está? Por debajo. Por debajo. Yo siempre digo, Señor, qué gran privilegio es poder uno dar para la obra de Dios. Porque esas eran las iglesias de Macedonia. Decía, qué privilegio poder ayudar a levantar otras iglesias, poder levantar la obra de Dios. Qué privilegio. Escúchame. Y entonces hay gente que dice, no, yo le doy a la iglesia. No, mira, la iglesia está por debajo de Dios. Por eso la iglesia de Macedonia lo sabía muy bien y decía, yo primeramente le doy a Dios. Primeramente pongo en primer lugar lo que yo doy, lo doy para Dios y luego a nosotros por voluntad de Dios, dice. Pero la gente entendía muy bien y decía, mira, mis ofrendas, mis diezmos es para Dios, yo se los presento a Él y es un gran privilegio. Decían ellos, le ruego, por favor, le ruego, déjeme participar. Y sabe, gente que estaba en tribulación, gente que estaba en pobreza. Y cuando yo le digo a usted, mire, que no le dé a Dios lo que le sobra, no estoy diciendo por el valor, porque a veces la gente llega y dice, es por el valor. No, es que a Dios no se le dan migajas. Y alguien dirá, bueno, pero es que yo tengo muy poco. Escúchame, lo importante es el valor del corazón de lo que tú das. Es lo que vale. Ahí es cuando esta palabra se comunica con amarás a Dios con todas las fuerzas de tu corazón. Escúchame, tal vez lo que tú tienes puede tener un valor muy pequeño. El valor es muy pequeño frente a lo que uno habla de dinero. Pero sabes, tal vez eso pequeño que tú tienes es un gran valor para ti. Es algo que das con todo tu esfuerzo. Es algo que das más allá de tus fuerzas. Y claro, yo no les estoy diciendo quédese sin el mondonguito, ¿sí me entienden? No, estoy diciendo es, ¿dónde están tus finanzas? Óyeme, ¿dónde están? Porque si tú eres el que corre todos los días, hermano, a buscar dinero, todos los días, hermano, estás mirando cómo tienes más y más y más. Pero cuando vas a mirar la obra de Dios, entonces no. Bueno, demos algo, alguna cosita. Yo te digo no. Y por eso a veces las personas no pueden prosperar. Por eso no encuentran esa paz, esa tranquilidad. ¿Sí? Yo respeto todos los modelos financieros que puedan existir, enseñar hoy en día, que hablan de libertad financiera. Y yo le voy a decir algo, los respeto todos y no tengo nada en contra de ellos, pero yo la verdadera libertad financiera que conozco es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Pero cuando tú pones a Dios por encima de tus finanzas. Amén. Te invito a que tomes ahí tu ofrenda. Uno ve, si no estoy mal, no me equivoco. Si me equivoco me corrige, pero creo que es en el libro de Malaquías que Dios le habla al pueblo de Israel. Y le habla porque el pueblo de Israel en un tiempo estaba tomando la costumbre de dar lo peor. Y siempre daban el animal ciego, el cojo, el enfermo, el que se habían robado. Eso era lo que le daban al Señor. Y ahí en ese libro de Malaquías, si no estoy mal, Dios le habla fuerte al pueblo por eso. Porque en algún momento, date cuenta, Dios nos da una bendición financiera, pero Dios no quiere que esa bendición financiera esté por encima de Él, sino que esté por debajo, sobre el dominio y sobre el control de Él. Todo lo que somos y todo lo que tenemos tú y yo en esta tierra le pertenece a Él. Todo lo que es material, toda nuestra familia, aún la iglesia. Nosotros decimos así, es una costumbre que tenemos, ¿no? Y uno dice, voy para mi iglesia, ¿cierto?
pero realmente no es la iglesia de uno, es del Señor. Y uno dice, esta es mi esposa, pero no es mi esposa, es del Señor. Me la dio, me la prestó, me la permitió el tiempo que sea necesario estar con ella. Mis hijos no son míos, son del Señor. ¿Te das cuenta? Todo lo que tenemos es de Él. Así que valora lo que Dios te da, disfruta lo que Dios te da mientras el tiempo que lo puedas tener. Y cuando Dios te dé abundancia financiera, cuando Dios te dé un sustento, simplemente dale el lugar a Dios. Dale ese lugar. Dile, Señor, esto es lo tuyo. Esto es lo tuyo. Mira, uno inclusive puede hacer muchas cosas. Ayer hablaba con una pareja y me decía, pastor, porque le preguntaba sobre el trabajo. Le dije, al fin, ¿cómo te fue con tu trabajo? Y me dijo, pues pastor, pues del tiempo de la pandemia pasé de trabajar de 48 horas a 37 horas. Y claro, me bajaron el salario, pero pues estoy contenta porque puedo estar más tiempo con el niño, puedo estar más tiempo con mi esposo, ¿sí? Y fuera de eso, todo el tiempo de pandemia, fuera que me bajaron el salario, a nosotros en ese tema de la salud nos tocó aportar el 10% de nuestro salario por el tema de la pandemia. Pero pastor, usted no me lo va a creer, me dice, usted no me lo va a creer, no nos ha faltado nada. Y le dije, mira, ese es un prototipo de diezmo. ¿Sí te das cuenta? Es como si el Estado nos dijera, mira, saca una parte para bendecir a otros. Punto. Así de sencillo. Saca una parte para bendecir a otros. Yo lo que les digo, a mí me gusta ser un poco equilibrado, hermano. Y yo, a veces la gente molesta tanto, y la gente a veces que no sé qué, que los impuestos, que tal. Pero yo digo, mira, honestamente, es que los impuestos a veces es lo que permite que haya un equilibrio social. Y de todas maneras, si usted lo observa bien, pues los impuestos son proporcionales. Si tú ganas mucho, ¿sí? Pues así mismo te quitan, ¿sí o no? La persona que gana un mínimo, hermano, pues dígame cuál es la retención a la fuente que le toca pagar. Pero si una persona tiene un salario de 5, de 10 millones de pesos, le toca pagar una retención a la fuente de su salario. Y le puede tal vez hasta quitar 1 millón de pesos. Y la gente dice, ¿qué tal? ¿Qué tal el Estado se va a quedar con 1 millón? Hermano, te ganas 9. Te ganas 9. Deje que uno lo repartan para entre los demás, pero te ganas 9, ¿ok? Y mira que algo lo puede uno mirar así, de una parte natural. Si eso lo hace, y lo debería hacer el Estado, y lo hacen los hombres, tú imagínate lo que hace Dios, que la diferencia entre el Estado y Dios es muy grande, porque Dios es justicia, y aquí pues a veces hay injusticia. También tenemos que ser honestos, ¿sí o no? Y a uno le gustaría que todos esos recursitos de verdad los repartieran como tenían que repartirlos, y no lo hacen. Ese es otro problema. ¿Te das cuenta? Entonces no importa cuánto recojan, porque a veces recogen pero no reparten. Pero sabes, con Dios las cosas son diferentes, porque eres un Dios justo. Y entonces cuando uno entra en esa dimensión, Dios ve el corazón de uno, y simplemente nada te falta, nada te falta. Puedes trabajar menos tiempo, puedes ganar menos, y te voy a decir algo, Dios te va a sustentar todo el tiempo. Nada te va a faltar, así como esa pareja que yo hablaba ayer. Amén. Muy bien, tomen su ofrenda por favor ahí. Y bueno, aquellas personas también que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, ahí en pantalla está saliendo un número de cuenta en Bancolombia, donde usted puede también hacer una transferencia de sus donaciones, ¿sí? Si usted quiere dar una donación para la iglesia, puede hacerla a través de ese número de cuenta que está apareciendo ahí en pantalla, para que usted o haga una transferencia, o bueno, si no puede ya mismo, puede ir a un corresponsal, o en esta semana
ir a acercarse al banco, puede hacer esa consignación. Y si no en su efecto, pues también pueden pasar acá. Tenemos una urna especial para que pueda venir y depositar sus ofrendas o esa donación que usted quiera dar para la iglesia. Así que los voy a invitar a todos a que cerremos nuestros ojos ahí y vamos a dar nuestras ofrendas. Señor, hoy colocamos esta ofrenda delante de ti. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por lo que tú nos has enseñado hoy. Gracias por tu amor infinito que tienes hacia nosotros. Gracias porque este año, Señor, es el año de la renovación. Y tú nos estás motivando a renovar tu lugar, ese lugar que tú habías perdido. Y entonces reconocemos que en algunas áreas de nuestra vida tú no estabas por encima, sino estabas era por debajo. Y por eso hoy, Señor, nos presentamos en este lugar ante ti para decirte, Señor, que tú estarás por encima, Señor, aún de nuestro tiempo. Porque muchas veces decimos que no te amamos, que no te servimos, que no predicamos tu palabra porque nos falta tiempo. Simplemente dejamos que el mundo nos quite el tiempo, nos robe el tiempo que te pertenece a ti. Perdónanos si en algún momento hemos salido corriendo a ese tiempo que nos exige un mundo y te hemos robado el tiempo que te pertenece a ti. Si por tiempo tú has estado por debajo de nuestras prioridades, si hemos salido todo el tiempo tal vez a correr, a trabajar, a buscar desesperadamente, así como tal vez hablábamos hace algunos días, el ejemplo de Marta y de María, y como Jesús le decía a Marta: Marta, Marta, trabajada y turbada, estás con muchas cosas. Porque Marta le decía: Jesús, dile a mi hermana María que me ayude con los quehaceres. Mira que no está haciendo nada. Mira que me está cogiendo el día. Dile a ella que se levante. Y Jesús le decía: mira, Marta, María tu hermana escogió la mejor parte. Y lo que estaba haciendo María era que estaba ahí sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Ella sabía que no importaba perder el tiempo del mundo por ganar el tiempo de Dios. Y muchas personas se levantan en las mañanas, salen a trabajar, comienzan a hacer los quehaceres de su casa y dejan de orar porque no tienen tiempo. Y si tú estás permitiendo eso, te voy a decir algo: tú tienes a Dios por debajo y no por encima de tu tiempo. Tal vez tengamos que poner a Dios también por encima de nuestra familia, porque a veces hemos colocado a la familia como una disculpa. Y entonces cuando ponemos a la familia como una disculpa, nos damos cuenta que entonces ahora Dios está por debajo y no por encima. Y cada uno de nosotros, claro que amamos a nuestra familia, pero que nunca la familia sea un obstáculo. Escúchame, yo a veces veo hombres y mujeres que descuidan el nivel espiritual de su familia, que simplemente le dicen a la familia: mira, no vamos a ir a la iglesia porque tenemos un paseo, porque ponen simplemente su bienestar por encima de Dios. Entonces primero están sus viajes, primero están sus compromisos, primero está su bienestar, primero está hacer deporte, y confunden todo eso con darle el primer lugar a Dios, con tener a Dios por encima y no por debajo. Así que, Señor, hoy estamos aquí en este lugar delante de ti, y yo te pido, Señor, que nunca permitas que ninguno de nosotros pongamos nuestra familia por encima de ti, que ninguno de nosotros vayamos a colocar nuestros problemas por encima de ti. Igual que esta viuda, Señor, porque a veces tenemos tantos problemas, vivimos tan angustiados, que precisamente no tenemos ese tiempo para ti, que precisamente nosotros creemos que vamos a poder resolver nosotros mismos los problemas, y se nos olvida que si los problemas están simplemente por debajo de ti, esos problemas pueden ser resueltos.
Esos problemas pueden ser recompensados. Esa situación puede ser cambiada, porque detrás de eso hay algo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros. Hay algo que nos está pidiendo, algo que debemos de cambiar en esta mañana. Tal vez estés pasando tú mismo por una situación y tú quisieras que esa situación cambiara, pero tal vez es la disculpa de Dios solamente para bendecirte, para cambiar cosas en ti, para cambiar algunas cosas que son necesarias y que puedas ver la recompensa. Señor, hoy presento estas ofrendas, estos diezmos delante de ti. Yo te pido, Señor, que mires el corazón de cada uno, porque la ofrenda debe salir de ahí, del corazón. Gracias, Señor, por dejarnos participar. Gracias, te rogamos, Señor, que nos permitas siempre participar, de poder aportar para el Evangelio, para la obra tuya aquí en la tierra. Permítenos ser esas iglesias de Macedonia, de dar lo que esté aún en nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. Coloco estas ofrendas bajo el pacto de la sangre de Jesús. Amén y amén. Pueden ofrendar, por favor. Y algo con lo que quisiera terminar mientras toman acá la ofrenda sabes, la historia de un agricultor. Y sabes, ese agricultor tuvo una buena cantidad de hijos, pero siempre le enseñó a estos hijos a depender en todo de Dios desde muy pequeños. Y algunos de ellos, uno se convirtió en médico, otro de ellos también se convirtió en agricultor. Pero dice que cuando alguno de los otros hermanos se enfermaba, había alguno de ellos que decía: llamemos a mi hermano el médico. Y él decía: no, primero vamos a orar. Primero vamos a orar. Y cuenta esa historia de esta familia, que de 10 veces que los hijos se enfermaron, 9 se sanaron solamente con oración. Y en una ocasión hubo necesidad de traer un médico. Y dice también que este hombre estaba a punto de sembrar todo y se le dañó su tractor. Y cuando se le dañó el tractor, lo llevó a revisar y le dijeron: mira, el tractor ya no sirve para nada. Y entonces los otros hermanos le dijeron: llamemos a mi hermano, el que es agricultor, para que nos preste un tractor. Dijo: no, vamos a reunirnos como familia y vamos primero a orar. Y oraron. Y al otro día un vecino dijo: oiga, vecino, me enteré de que su tractor ya no sirve para nada. Le quiero contar que yo compré uno nuevo, y el que tenía pues está viejito, pero está bueno, sirve, y yo quisiera vendérselo a ustedes. Pero voy a decirle algo: quiero que me lo pague en 3 años, pero me lo va a comenzar a pagar cuando salga la primera cosecha. Y dice precisamente que este agricultor le enseñó a sus hijos. Sus hijos entendieron lo que es darle el primer lugar a Dios. Dale el primer lugar. Pon a Dios por encima y no por debajo. ¿Cuántos decimos amén? Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Dios los bendiga.